realidad virtual. El proyecto GROUP. Casi de forma simultánea que Sutherland creaba su HMD, un grupo de investigación en la Universidad de North Carolina, empezó en 1967 el proyecto GROUP Batter 71, el primer dispositivo que se puede considerar como totalmente áptico, cuya finalidad era desarrollar un sistema tanto áptico como visual para simular los campos de fuerzas entre moléculas proteínicas, para poder realizar diseños de nuevas moléculas, fármacos, etc. Para su tiempo era un proyecto bastante avanzado, que no podía ser realizado de forma rápida ya que aún no estaban disponibles las tecnologías necesarias para su realización. Por ello se dividió en etapas, primero un sistema bidimensional, luego un sistema tridimensional, posteriormente un sistema con 6 grados de libertad y por último la integración de las fuerzas intermoleculares, GROUP-I3. Actualmente el proyecto se encuentra finalizado, Brooks 90, y el sistema es utilizado por numerosos grupos de investigación química para el desarrollo de nuevas moléculas. Guantes de realidad virtual. No solo se realizaban avances en los dispositivos de presentación gráfica. Ya desde principios de los 80 aparecen los primeros guantes con sensores de posición. El primero de ellos fue el Seagate Glove, mejorado rápidamente por Gary J. Grimes, creando el Digital Data Entry Glove, guante de entrada de datos digitales, Grimes 83. Usaba sensores luminosos y fuentes de luz acoplados a trozos de fibra óptica. Cuando los dedos eran doblados, la cantidad de luz que llegaba a los sensores variaba de manera que midiendo la variación de la luz se podía obtener de forma indirecta el grado de flexión de los dedos. Este primer modelo de guante permitía un control efectivo a un bajo coste. Posteriormente fueron surgiendo mejoras, incluyendo sensores táctiles en la punta de los dedos, sensores de orientación y también de posición. El primer guante totalmente comercial fue el VPL Data Glove de Thomas Zimmerman, Zimmerman 87. La idea básica es la misma, solo que además facilitó la conexión con ordenadores de la época como era el Commodore 64. El ordenador medía los ángulos de cada dedo usando los dispositivos de fibra óptica y era capaz de representar por pantalla una imagen tridimensional de la mano, siguiendo los movimientos e incluso interactuando de forma primaria con algunos objetos. El principal problema de estos guantes es que requerían ser recalibrados para cada usuario, ya que la medida que se realizaba no era absoluta, sino relativa, y también incluso para el mismo usuario podía cambiar a lo largo de la sesión. Toda esta evolución histórica hasta nuestros días de la realidad virtual no solo se debe al impulso de la industria militar, sino también de la industria del entretenimiento, que aunque llega aún poco más tarde, es otro de los pilares de la realidad virtual, utilizándose estas técnicas constantemente en el cine y los videojuegos. Sistemas de realidad virtual. Un sistema de realidad virtual está formado por un sistema simulador, que recibe, trata y genera información y una serie de dispositivos de entrada y salida por medio de los que el sistema simulador se comunica con el usuario. En el esquema extraído de Kruger 83, vemos cómo se parte de un modelo de simulación, donde se encuentran las características del entorno virtual a simular. En ese modelo matemático hay características físicas, eventos programables, cálculo de respuestas, etc. Dos características de este modelo son interesantes cara a la programación, la interactividad y la fidelidad, necesaria esta última solo si queremos reproducir la realidad. Ambas son características indispensables para una simulación virtual, ya que el objetivo es hacer sentir al usuario como si el sistema simulado existiera realmente. Esto implica que el sistema pueda responder dinámicamente a las acciones del usuario y que el objetivo se simule fielmente, de forma que cara al usuario, se parezca lo más posible al hecho real. Como ambos objetivos no se pueden alcanzar simultáneamente, en ingeniería suele ocurrir con frecuencia,
se debe llegar a un compromiso entre los dos, ya que para que el comportamiento sea totalmente fiel a la realidad, el modelo matemático ha de ser muy complejo, y conforme aumenta la complejidad del sistema, el tiempo de computación aumenta, con la consecuente pérdida de interactividad. Esto pasa al sistema simulador, que es un motor de cálculo que se encarga de recrear el entorno virtual definido en el modelo. La forma más simple es un motor gráfico encargado de generar el aspecto visual del sistema. En el caso de que estuvieran involucrados más sentidos aparte de la vista, tacto, sonoro, etc., también está encargado de generarlos. Es importante este sistema cara a la verosimilitud del sistema virtual respecto al real. Este simulador se encarga de generar los comandos a los dispositivos de salida de forma que estimulen de forma correcta al usuario. También recibe los datos de los sensores de entrada, que informan sobre la actividad del usuario dentro del entorno virtual. Los dispositivos de entrada-salida son los interfaces por medio de los cuales la información es presentada al usuario y por medio de los cuales éste interactúa con el entorno virtual. Dispositivos básicos de entrada y salida son el teclado, joystick, ratón, monitor y más avanzados son los HMD. Los guantes de datos, los rastreadores, etc. Los hay que son solo de entrada o solo de salida y los hay mixtos, como suelen ser los dispositivos ápticos como Phantom, cuyas características y funcionamiento se tratará con detalle en próximos capítulos. De acuerdo con esta definición de sistemas, podemos distinguir distintos tipos de sistemas de realidad virtual, dependiendo del grado y forma de interacción entre el usuario y la máquina. Sistemas inmersivos. Son todos aquellos sistemas donde el usuario se siente dentro del mundo virtual que se está simulando. Este tipo de sistemas utiliza diferentes dispositivos llamados accesorios, como pueden ser los guantes de datos, trajes especiales, cascos, etc. El objetivo de tantos sistemas es dar el mayor grado de libertad al usuario dentro del mundo virtual de manera que lo hagan sentirse totalmente inmerso en él. Son los sistemas adecuados para aplicaciones de entrenamiento o capacitación. Como contra, tienen que la inmersión total es muy difícil de alcanzar debido a la multitud de sentidos involucrados y la gran fiabilidad que ha de tener la aplicación para con cada uno de ellos. Ejemplos de sistemas inmersivos son los siguientes. Head Mounted Display, HMD. El fundamento de estos sistemas se ha explicado anteriormente en el apartado histórico de la realidad virtual. Hoy en día los HMD han evolucionado muchísimo, pero aún tienen bastantes problemas. El campo de visión suele ser aún muy pobre. Los campos de visión usuales son de sexagésimo, si bien hay sistemas con campos de visión de centésimo vigésimo o más. Interesa que el campo de visión sea lo más grande posible para que la sensación de inmersión sea lo mayor posible. Si es muy pequeño, da la sensación de tener un pequeño monitor 3D cerca de la cara. El problema al aumentar el campo de visión es tanto el coste de los dispositivos como la disminución de resolución. La resolución de los displays suele ser mala, con unas versiones típicas de 640x480, resolución muy baja para tener una experiencia fiel a la realidad. Lo recomendable son resoluciones mínimas de 1280x1204. Hay inconvenientes físicos como su peso, la incomodidad, la no adaptación a todos los usuarios, etc. Binocular Omni Orientation Monitor, MOM. Un monitor omnidireccional binocular es un dispositivo con un funcionamiento análogo a los HMD. El monitor es montado sobre un brazo mecánico articulado con sensores de posicionamiento localizados en las articulaciones. El monitor está estabilizado con un contrapeso de forma que no cueste esfuerzo moverlo. Para ver el entorno virtual, el usuario debe sostener el monitor y posicionarse enfrente de este, entonces el ordenador generará una escena de acuerdo a la posición y orientación de las articulaciones.
poseen menos flexibilidad y libertad para el usuario que los HMD, pero debido a que al usuario no tiene que soportar ningún peso, permite que el visor pueda integrar un mayor número de sistemas que generen imágenes de mucha mayor calidad. Se permiten entonces resoluciones y campos de visión muy buenos, además de un mejor seguimiento de los movimientos del usuario. Automatic Virtual Environment, que son estructuras cúbicas en forma de habitación donde las imágenes son proyectadas sobre las diferentes caras para crear la sensación de inmersión. Las imágenes proyectadas dependen de la posición y orientación del usuario del cable. La idea original es de la Universidad de Illinois. Cruz, Neira 93, y consistía en 3 paredes y un suelo. Son los primeros dispositivos en implementar experiencias de un alto grado de inmersión en el entorno del usuario. Permite la utilización por parte de varios usuarios, con lo que es ideal para hacer presentaciones en cualquier tipo de sector. Si bien con varios usuarios pierde la mayor parte de la inmersión, ya que solo es posible realizar la proyección según el punto de vista de un único usuario, no varios. Los más simples solo disponen de 2 paredes y el suelo. Con esa configuración tan básica es posible un buen grado de inmersión para el usuario y facilidad de seguimiento de la simulación. Los más complejos disponen de 5 o 6 caras activas. Actualmente es un esquema muy reproducido a nivel mundial y muchas organizaciones, empresas y universidades disponen de su propio modelo. DKB. Sistemas semi-inmersivos. Son sistemas donde el usuario no se encuentra totalmente inmerso en el mundo virtual que se está simulando, pero sí está inmerso en un determinado grado. Como ya se comentó anteriormente, la inmersión total es algo muy difícil de alcanzar. Para facilitar los cálculos y los periféricos, pueden ser útiles sistemas que, aún teniendo limitada el grado de inmersión, hagan correctamente su labor. Ejemplos de estos sistemas pueden ser los inmersivos de proyección o los sistemas de escritorio. Los sistemas inmersivos de proyección se caracterizan por ser pantallas en que ocupen un amplio rango de visión del observador. El usuario utiliza lentes y opcionalmente algún dispositivo de seguimiento de movimientos de la cabeza, de manera que al moverse el usuario, las imágenes a proyectar son calculadas por el motor de realidad virtual para cada pared y el suelo. Los de escritorio consisten en algún periférico que permita al usuario sentirse inmerso en uno de los sentidos dentro del mundo virtual, a costa de disminuir el grado de inmersión de otros sentidos. Un ejemplo es el uso de Phantom con una pantalla normal de ordenador. El sentido del tacto está plenamente inmerso, mientras que el sentido de la vista tiene un grado muy bajo de inmersión, ya que solamente ve la respuesta de los movimientos realizados de una forma muy limitada. Estos sistemas permiten la interacción rápida del usuario con el mundo virtual y con el mundo real. Virtual Model Display, VMD. Los visores de modelos virtuales son pantallas de sobremesa con unas dimensiones mayores que las normales, 2 o 3 metros de ancho y 1.5 y 3 metros de alto, en las cuales se proyectan imágenes estereoscópicas. La tecnología usada es similar a la usada en los sistemas CABE. Ejemplos son Immersadesk. Es un inmenso monitor que permite a varias personas visualizar la misma simulación de forma simultánea. Posee un diámetro bastante grande, 2 metros, y una buena resolución, permitiendo una buena visibilidad y calidad de imagen a todos los participantes. Para que las simulaciones sean más reales, se usa la visión estereoscópica y se permite el uso de diferentes dispositivos de interacción con el mundo virtual, como son guantes de datos, sensores de seguimiento, etc. HoloBench es otro dispositivo de tipo VMD creado por TAM Projections Technologies. Es un paso intermedio entre CABE e Immersadesk, ya que ofrece al usuario experiencias más inmersivas. Spatially Immersive Display SID. Los sistemas de visores inmersivos espacialmente extienden la idea de los VMD, ya que
Rodean al usuario con múltiples pantallas de visión sobre las que se proyectan los diferentes ángulos de visión del usuario dentro del mundo virtual. Así se consigue un mayor grado de inmersión, ya que el usuario no nota la presencia de las pantallas individuales, solo distingue una única pantalla. Estos sistemas solucionan problemas que tienen los HMD, como es el recálculo de la escena del mundo virtual cuando el usuario se mueve de forma local en un entorno cercano. Por su propia naturaleza, los SID precalculan y proyectan las imágenes en las diferentes direcciones, con lo que el entorno virtual rodea totalmente al usuario y un movimiento de cabeza de éste se corresponde con uno de la vida real. Otra ventaja frente a otros sistemas es que no hace falta que el usuario esté equipado específicamente para la aplicación, con unas simples gafas estereoscópicas basta. La principal desventaja es su tamaño y por consiguiente su coste. Es un sistema muy voluminoso, ya que debe permitir alojar al menos un usuario en su interior. Además, necesita un exhaustivo control de los movimientos del usuario dentro del entorno. Para ello utiliza muchas cámaras y sistemas complejos de separación de imágenes. Ejemplos de dispositivos SID son IMAX y DOMES. IMAX. La idea fue creada por Silicon Graphics y se trata de una pantalla curvada donde se proyectan imágenes de manera que la salida sea una única imagen curvada hacia el usuario. Se pretenden utilizar pantallas lo suficientemente grandes para llenar todo el campo de visión de los usuarios. La inmersión no es elevada, ya que no hay ningún sistema de seguimiento para los usuarios. Actualmente existen muchos cines y teatros. Aquí en Málaga, una conocida sala de cines dispone de uno, que utilizan esta tecnología para proyectar películas. DOMES. Son instalaciones similares a un cave, con la característica que sobre la cabeza de los usuarios hay una pantalla curva, al estilo de los planetarios. Se usan en grandes teatros, Omnimax, y en demostraciones militares. Debido a la geometría se producen imágenes de mayor calidad que las conseguidas en las construcciones cúbicas, a costa de una mayor complejidad en el cálculo de las proyecciones sobre la pantalla curva. El simple hecho de realizar el seguimiento de una persona en una cúpula es algo tremendamente complejo. Sin embargo, se producen entornos espectaculares y muy inmersivos. Sistemas no inmersivos. Estos sistemas tienen dispositivos de entrada-salida muy básicos. La salida suele ser un monitor donde se representa el mundo virtual y la entrada suele ser por medio del ratón, teclado o joystick. Son sistemas muy simples y son adecuados para las visualizaciones científicas y simuladores de bajo coste donde interese más la secuencia de acciones que su correcta aplicación. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.